Saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo, confiada en que ha estado siempre junto a todas y todos en este tiempo especial de confinamiento, en que con pandemia o sin pandemia el Señor ha provisto los medios para que podamos reunirnos. Agradecida de Dios, porque cada una de nosotras y nosotros, de una manera u otra, hemos sido partícipes de estos encuentros cada lunes a las 5 de la tarde. Y hoy comenzamos un nuevo ciclo en que vamos a reflexionar en torno a la familia y a la reforma protestante. Suceso que, por misericordia de Dios, nos hace herederas y herederos de entender que solo Cristo salva y que solo Cristo nos conduce a nuestro Padre Celestial. A punto de cumplir ya 503 años de la Reforma Protestante y del momento histórico en que Martín Lutero clavó las 95 tesis allí en Wittenberg, hecho que revolucionó al clero de la época. Siempre se dedican a Martín Lutero muchos actos, se han hecho estampillas con su rostro, mesas redondas, foros, etcétera y etcétera. Pero también es importante reconocer y sin caer en el feminismo malentendido, el papel de mujeres que fueron fundamentales en la Reforma. Esta Reforma protestante que cambió la historia del cristianismo en muchos aspectos. Todos conocemos la frase que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o se esconde una gran mujer. Y para Lutero era Catarina Bombora. Pero ¿quién era Catarina Bombora? ¿Una monja fugada? ¿La esposa de uno de los reformadores más conocidos? ¿Una pionera en el papel de o rol de mujer del pastor? ¿Una madre abnegada? ¿Una mujer que formó una familia y que la mantuvo unida en la adversidad? Sí, era una mujer fuerte y valiente que consideraba el Evangelio de Cristo como el mayor de los tesoros. Mire qué maravilloso, como el mayor de los tesoros. Catarina creció desde muy niña en la vida religiosa católica y a la edad de 5 años fue enviada a un convento debido a la muerte de su madre. A los 10 años la mandaron a un monasterio de Nipstern, donde vivía su tía Magdalena Bombora. A los 16 hizo los votos y se convirtió en monja de la orden religiosa de Cister. Y allí tuvo la oportunidad de adquirir conocimientos que de otro modo nunca habrían estado a su alcance. Pudo aprender a leer y a escribir, a diferencia de muchos contemporáneos suyos, especialmente mujeres que jamás tuvieron esa oportunidad. Y a los 24 años las doctrinas de la Reforma llegaron a ella y se convirtió al verdadero Evangelio de Jesucristo. Catarina sabía que al abrazar las nuevas doctrinas y creencias de la Reforma no podría seguir en el monasterio, porque consideraba que no podía seguir viviendo una vida dedicada a una religión falsa. Y es así como un 6 de abril huyó del convento con otras 11 monjas. Aquello era realmente una falta de respeto, un atrevimiento y era un gran delito de las mujeres que escapaban, como también aquellos que las ayudaban, ya que en aquellos tiempos la renuncia a los votos religiosos y la huida del convento eran delitos castigados con pena de muerte. Pero el amor de Catarina por Cristo era más fuerte que su miedo a morir, así que con mucha valentía se atrevió a escapar. Las monjas fugadas
disculpen, a territorio reformado. Para protegerlas eran colocadas dentro de familias o se casaban. Porque en aquella época y en esa sociedad no había lugar para las mujeres solteras. O sea, no mujeres solteras, todas casadas. O si no, tenían que vivir escondidas, sin ser vistas. Catarina fue la última de las ex monjas en encontrar un hogar. Y justo Martín Lutero era el encargado de los casos de las monjas fugadas y tenía, ¿no es cierto?, que proveer estos hogares para las fugitivas. Y solo le quedaba Caterina. Ella fue la última de las ex monjas en encontrar un hogar. Martín Lutero intentó casarse con ella 2 veces, pero fracasó. La primera porque pensó, en verdad, unirme a esta ex monja me va a traer mayores dificultades, y la segunda porque justamente Catarina no tenía interés en él. Finalmente fue ella la que sugirió que el doctor Lutero podría ser un marido potencial para ella. Después de mucha meditación, Lutero concluyó: mi matrimonio agradaría a mi padre, irritaría al Papa, haría reír a los ángeles y llorar a los demonios. Así que la decisión estaba tomada, se casarían. Pero Lutero aclaró que no se casaba con Catarina porque la amase, sino más bien porque intentaba dar un ejemplo, sentar un precedente, dado que tanto él como otros reformadores habían alzado enérgicamente sus voces contra el celibato del clero. O sea, tenía una doble intención: ubicar a Caterina en un hogar, casándose con ella, y además, ¿no es cierto?, molestar porque necesitaba demostrar que no correspondía el celibato entre los sacerdotes. Cuando Catarina supo que verdaderamente iban a casarse, reflexionó y oró al Señor, diciendo: a partir de ahora, Señor, ya no seré nunca más Catarina, la monja fugada. Seré la esposa del gran doctor Lutero, y todo lo que haga o diga será un reflejo de él. Pero esto debe ser lo que Dios quiere para mí, o nunca habría impulsado al doctor a pedirme en matrimonio. Es una tarea, Señor, que usted tiene para mí. Manténgame humilde, ayúdeme a ser una buena esposa para su siervo el doctor Lutero, y quizás, amado Padre, puedas también arreglarlo para concederme un poco de amor y felicidad, porque ella sabía que ni ella amaba a Lutero ni Lutero le amaba a ella. Dios, en su misericordia, dice la historia, escuchó y contestó la oración de Catarina. El Señor los bendijo con un matrimonio lleno de amor y ternura. Lutero llegó a amar profundamente a Catarina y estaba convencido de que Dios les había elegido el uno para el otro. El gran cariño por su esposa es evidente al leer sus escritos, especialmente los que tratan de la familia y el matrimonio. Catarina se dio cuenta de que Dios le había dado un deber concreto en aquel matrimonio. Para que Lutero tuviera la capacidad y el tiempo para concentrarse en su trabajo para el Señor, Catarina llevaba la casa con gran diligencia. Lutero la llamaba el lucero de la mañana de Wittenberg, porque se levantaba a las 4 de la madrugada para empezar el día. ¡Qué mujer más abnegada! Me costaría tanto hacerlo a mí. Comprendía la importancia de lo que su marido estaba haciendo. Lo apoyaba y lo ayudaba en todo momento
a tener su tiempo disponible para servir a Dios. Catarina también animaba a Lutero cuando se veía bajoneado, triste, porque no es ningún secreto que Lutero era un hombre marcado, que tenía que enfrentarse a muchas dificultades, entre ellas la persecución, y el desánimo en él era algo normal. Pero ella, una mujer luchadora e incansable, que vio además morir a 2 de sus 6 hijos, no desfalleció en todos los años de su matrimonio. Cumplió con el modelo de mujer que predicaba Lutero. En 1546, Martín Lutero muere, dejando a Catarina sola y con un grave problema financiero, a los que se sumó la amenaza de las tropas imperiales de Carlos V, que obligaron a Catarina a huir en varias ocasiones. Pero ella se arruinó y volvió a salir adelante. Fue perseguida y siguió huyendo, siempre con fuerza y sentido de la obligación. El 20 de diciembre de 1552, esta incansable mujer muere tras una caída de su carruaje a los 53 años. Catarina fue sin duda la esposa fiel de Lutero, que ayudó a reafirmar la reforma protestante en medio de Europa, y se convirtió en el modelo de esposa y madre que su esposo defendió. Así como Lutero y Catarina, hay muchas mujeres y hombres que junto a su familia fueron importantes siervos de Dios en el proceso de la reforma. Y hoy día tenemos muchas mujeres valientes y temerosas de Dios que disfrutan el proclamar su palabra. Y también tenemos muchas esposas de pastores, muchas esposas de laicos que están con ellos en cada minuto para poder darles el tiempo para que ellos puedan servir al Señor y trabajar sin dejar de ser ellas. Sin dejar de ser ellas también servidoras de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, dice el Salmo 68:11, daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Hoy, en medio de esta pandemia, Dios nos llama a ser valientes, a proclamar su evangelio de amor, a servirle con espíritu de valentía, a mantener nuestras familias unidas y a tener como blanco a nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra mirada no se desvíe del propósito que Dios tiene para cada una de nosotras y nosotros, que es la vida eterna, y que el Señor les bendiga. Oremos. Oh buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor, porque hemos podido aprender un poquito más sobre la vida de esta mujer que acompañó la vida de Martín Lutero en el proceso de la Reforma cristiana. Y porque también, ¿no es cierto?, gracias a ello, nosotros podemos tener libertad de leer su palabra, de interpretarla, Señor, como mujeres, que antes era prohibido. Gracias, Padre, porque usted es generoso, porque usted es amoroso. Permita, Señor, que este recuento, esta historia, haya sido entregada de acuerdo a su voluntad. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.